Hola chicos, bienvenido un día más a mi canal. Antes de empezar, deciros que me podéis seguir en el Instagram que he creado de terapia ocupacional, que se llama Estudiante Terapia Ocupacional. Cada vez intento subir más contenido y ser más activa. Vale, pues las prácticas son mis... Es que yo estoy en tercero, entonces en mi universidad se empiezan las prácticas en tercero, entonces son teóricamente mis primeras prácticas, pero como yo hice otras formaciones antes de terapia, aunque no hacía terapia ocupacional, pero ya había trabajado sobre todo en arte terapia y terapia asistida con animales. Yo elegí hacer mis prácticas con personas mayores y más específicamente en la enfermedad de Alzheimer, porque era justamente un colectivo que nunca había trabajado con él y tenía, bueno, que creo que para realmente decidir lo que más te gusta, pues tienes que conocer todos los colectivos. Bueno, también como va para largo, me he hecho un café. Porque es que estoy intentando disminuir el café, pero es que el café me pierde. Así que si vosotros queréis compartir el café conmigo, pues es el momento. Lo más importante cuando vas en prácticas los primeros días es tomarte un tiempo para adaptarte y observar. Creo que el primer trabajo que tenemos que hacer es observar todo, la forma de trabajar del centro, la organización, los tipos de pacientes que hay, que tampoco nos sirve de nada de enseguida ir a hacer intervención o hacer actividades o proponer cosas si no tienes ni puta idea. Entonces, mejor mirar, aprender, escuchar lo que tu equipo o los pacientes te tengan que decir, y ya cuando ya tienes una visión un poco global de todo, la organización, los pacientes, las necesidades, todo, pues ya te lanzas. Pero este tiempo de adaptación y observación es súper importante. Yo en mi caso ha sido bastante rápido porque, como os decía, yo ya había hecho muchas prácticas en discapacidad intelectual y con niños. Entonces, pues, no es comparable una persona que nunca ha trabajado o sea, de cara al público, de proponer actividades, que una persona que más o menos ya, pues, ha hecho algo. Y aunque me sorprendió bastante, porque yo me esperaba que me costaría mucho, que estaría muy perdida, no sé, es que me veía como no capaz. Y al final me sorprendió muchísimo de verme súper capaz. Pues porque es verdad, porque el segundo día el primer día sí que observé todo, pero el segundo día, bueno, tenía todas las pautas, todas las actividades y tal, pero es que me dejaron solo acabar la actividad. Y dije, pues tampoco es para tanto. A veces más la presión que nos ponemos a nosotros. Pues concretamente sobre el colectivo que me tocó, Alzheimer, decir que las primeras semanas como que investigué muchísimo, que sean libros, artículos, vídeos, bueno, de todo. Ha sido como 2 semanas y creo que esto es algo muy positivo de aprovechar estas prácticas durante este tiempo para ponerte solo en el mundo de Alzheimer. Volver a mirar tus apuntes, porque yo sé que tengo el defecto que olvido muy rápido y me da mucha rabia, cosas que me sabía pero es que súper bien, y después se me va, y esto pues realmente es una putada. Entonces pues me tuve que volver a leer todos los temas y investigar para saber realmente pues aunque
lo sabía ya de mis apuntes, pero igualmente he querido como asegurarme que era este tipo de intervención que se hacía con este colectivo o realmente cosas muy específicas de estas personas. En este centro el terapeuta trabaja sobre todo en la área cognitiva porque hay una fisioterapeuta y entonces la fisioterapeuta pues trabaja más todo el aspecto de motricidad gruesa. Nosotros nos enfocamos sobre todo pues en estimulación cognitiva. Es lo que más se hace, sobre todo en prevención justo al inicio de la enfermedad hasta un GDS de 3, 4, porque ya a partir de 5, que ha sido el grupo que he tenido que llevar yo, es muy complicado porque, bueno, Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva, y cuando ya se han perdido pues las habilidades no se pueden recuperar, sino que nuestro trabajo se trata de mantener lo que todavía está lo más tiempo posible, intentar frenar esta progresión de la enfermedad. Pues no os voy a mentir que para mí al principio ha sido como súper frustrante porque sabes que aunque esté trabajando, pues tarde o temprano se perderá. Y yo he tenido como, hay un momento que, no sé, estaba como un poco mal porque me decía, ¿de verdad lo que estoy haciendo está sirviendo a algo o no? ¿O solo estoy ocupar por ocupar? Esto también ha sido como algo que me ha costado mucho. Pero esto más de la organización del centro, y lo quiero comentar porque creo que pasa a muchos centros, que claro, la vejez en general, pues hay un desequilibrio pues ocupacional, porque ya se pierde toda la parte de productividad y entonces pues hay mucha inactividad o todo es ocio. Y es verdad que en el centro hay mucho tiempo que tenía la impresión que era hacer una actividad por hacer una actividad, ocupar por ocupar. Y me sentía mal porque muchas veces hasta me pregunté, ahora mismo, ¿qué te diferencia de un monitor? Y a veces pues no veía diferencia. Entonces creo que también esto es no perder de vista nunca tus objetivos, aunque sea complicado porque a veces la propia organización del centro, que hay muchos pacientes, pues es muy complicado porque se tiene, por ejemplo, que trabajar en grupo cuando muchas veces pues los pacientes no tienen las mismas necesidades. Entonces pues esto como que al principio como que me sentía súper impotente, me daba rabia. Otro punto que quería comentar es la parte de infantilizar, que también se ve en muchos centros, entonces no es algo como no tratar a estas personas como si fueran niños. Son adultos y esto sí que creo que aunque estemos muy cerca de ellos, porque es verdad que lo que me sorprende mucho en este colectivo es que yo siempre he sido como, además es un poco mi personalidad, como un poco distante, y con ellos para nada, era como, no sé, todavía me estoy preguntando si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Esto también pues supongo que con el tiempo me iré dando cuenta, pero con ellos he sido como muy cercana. Son personas que ya tienen pues cierta edad, que están más bien en pues su etapa de final de vida. Entonces yo me hago cargo de mis sentimientos y de que después pues obviamente si estás muy cerca de tus pacientes pues hay cosas que a ti te afectan, que no es realmente que te afecta, pero sé que me va a dar un poco de pena de irme. Pero después pensé, para ellos
no es solo positivo, porque además la propia enfermedad de Alzheimer pues hace que todos los días pues no saben quién soy. Entonces solo tienen como les hago sentir ese día, ¿sabes? Jolín, es que si todos los días te sientes como que tu entorno te da cariño, te escucha, pues es mucho más... A nivel de calidad de vida creo que aporta mucho más que una terapeuta que esté allí, te haga su actividad y ya está, ¿no? Otra cosa importante es bueno, en general las personas mayores, pero sobre todo con Alzheimer, es tener un vocabulario muy sencillo. Para mí ha sido súper bien porque tampoco tengo un vocabulario de locura, así que para mí ha sido genial de poder hablar claro, preciso y simple, hacer frases muy cortas, articular bien. Recuerdo que los primeros días volví a mi casa súper cansada y no entendía por qué decía, pero es que a ver, tampoco no estoy haciendo muchas horas, tampoco es que sea el trabajo súper que te cansa, que tienes que levantar pacientes y tal, entonces no entendía. Y es que me cansaba porque es que me pasaba el día chillando, porque entre que cosas comunes tienen muy poca atención, se distraen súper rápido. La propia vejez, pues a nivel de audición, pues baja, entonces de verdad es que chillaba y además tienes como que repetir y repetir y repetir. Cuando ellos te hablan súper despacio, lento, no articulan, entonces yo además... Como pues el español tampoco es que sea mi idioma, entonces pues esto sí que me costó un montón entenderlos, entonces como que me tenía que agachar, poner realmente mi oído súper cerca de la persona para intentar entender lo que me decía. Y sé que los primeros días esto me agotó. Además la espalda esto también súper importante bueno, es un pequeño detalle, pero yo lo voy diciendo y ya está. En los primeros días, cada vez que me querían hablar, como hablaban súper despacio, me agachaba pero flexionando la espalda y me pasaba todo el día haciendo así y así y así, y ahora como que me agacho pero flexionando las rodillas y me pongo pues realmente que la persona me vea y que yo la vea, así además de tener el oído veo como su expresión facial para saber más o menos lo que me quiere comunicar. Y ahora os quería hablar más concretamente de el grupo que he tenido cuando hacemos prácticas tenemos un trabajo que es como hacer un caso clínico. El terapeuta del centro me ha propuesto pues ocuparme de la intervención del grupo 3. Y ahí para mí es que ha sido súper duro, súper frustrante, de verdad un reto, porque el grupo 3 es el grupo que está en un GDS 5-6, hasta yo diría que aunque ponga 5-6, hay algunos que yo de verdad veo más 7 que 6, pero bueno. Entonces son personas que están a un estado de la enfermedad de Alzheimer muy avanzado. Entonces, pues claro, el problema ha sido que en la carrera vemos sobre todo pues estimulación cognitiva, trabajar, hacer los objetivos en base a las actividades de la vida diaria. Estas personas ya no hacen ninguna actividad de la vida diaria. Entonces era, guau, ¿cómo yo hago? ¿Qué hago? No sé, ha sido como, ¿qué hago? Porque algunos... bien, pero es que tenía algunos que ya no tienen ningún contacto con la realidad, no puedes tener ni una conversación de hola, ¿qué tal? Es que nada de nada. Además, también en la enfermedad de Alzheimer hay un montón de síntomas que son más bien conductuales, hay mucha agresividad, vagabundeo. Y esto pues tampoco nos muestran mucho en la carrera cómo hacer.
También hay que saber que según los días, según la medicación, según muchas cosas que no dependen de ti, pues hay días que no puedes trabajar. Y yo sé que estos días pues me sentía súper mal de, pues ¿qué hago? Pero creo que hay que tener bastante humildad, saber que no somos Dios y que el tratamiento, la intervención tampoco solo depende de nosotros, sino que hay días que no se puede trabajar y no es tu culpa, y que no han dormido, o que ese día están mucho más agresivos, o yo qué sé. Entonces pues esto también hay que saber pues adaptarse, aprovechar los momentos que estén como dispuestos a trabajar para darles mucha caña, y los días que ves que no están muy bien pues dejarles, que no se puede hacer otra cosa. Vale, y espero que estáis todavía aquí porque es bastante largo. Solo también quería acabar con lo de la parte de, pues, de los síntomas conductuales que tienen, de ansiedad o agresividad y todo esto, porque esto también estuve como preguntándome cómo hacer. Lo hablé con la psicóloga del centro, y al final, y leyendo, bueno, un poco reflexionando en general, acabé con la conclusión de que no tenemos que focalizarnos en el contenido, sino focalizarnos en la emoción. Os voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de una persona, pues una usuaria, que empezó como que a contarme que ella tenía que volver al trabajo, que no paraban de llamarla para decirle que cuando volvería, y que su marido no le dejaba volver al trabajo. Y esta persona está en el centro porque tiene la enfermedad de Alzheimer, y todo lo que me estaba contando no era real, no eran, bueno, un delirio suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no puedes ir diciendo a esta persona que no es verdad, porque no lo van a entender, porque algo que hay que tener muy claro con este colectivo es que pierden la capacidad de razonar. Entonces, no sirve de nada es ponerse a su nivel y intentar hacerles entender que lo que dice no es verdad, porque para ellos es su realidad. Entonces, no es posible. Y yo pensaba, vale, ¿y yo qué hago? Porque os digo este ejemplo, pero a veces se ponen a llorar, se ponen fatal porque dicen que tienen los niños pequeños en casas y que están solos, pero es que, de verdad, es que esto pasó mucho. Y entonces yo acabé con la conclusión de que no hay que buscar comunicar sobre... Uy, Cayen, ya está, puedo seguir. Que no hay que intentar comunicar sobre las palabras o el contenido, porque no sirve de nada, pero tampoco hay que ignorarlo, porque sí que produce una emoción, y esta emoción sí que es real. Yo realmente me siento como triste, con rabia, con impotencia, con ansiedad. Y si tú no sé, o lo ignoras o le dices que lo que estás diciendo no es verdad. Imaginaros vosotros que tú sabes que tú de verdad en tu cabeza tus niños están solo en casa, y hay una persona que te dice no es verdad y tú sabes que es verdad. ¿No te pondrías súper agresiva y la mandarías a la puta mierda? Pues es lo que les pasa a ellos. Entonces, la emoción sí que es real. Entonces nosotros tenemos que
acompañar y trabajar en la emoción e intentar olvidar el contenido. Y bueno, y creo que para las prácticas más o menos he dicho todo lo que quería decir. Espero que os haya interesado. Si tenéis preguntas, dudas, lo que queráis, ponedlos en los comentarios. Y nada, nos vemos muy pronto para nuevos vídeos de terapia ocupacional. ¡Chao! Que no puedo hacer un vídeo sin ti. No puedo. No sé hacer vídeos sin ti.